soy Victoria Lescano, autora de Prueba de Vestuario, Diseñadores y Vestuaristas en el Cine Argentino. Lerchunde es el autor del figurín de portada, que es el personaje de Mirta Legrand en La señora de Pérez se divorcia, que a mi criterio es una prenda súper contemporánea ahora, porque ¿no? En realidad en la trama funcionó como un pijama, pero aquí da como una monoprenda y tiene una faja dorada, y considero que desde el lado, ¿no?, de la crónica de moda está súper vigente. Eso me pasó con todos los diseños de Lerchunde, que me llamaron la atención lo contemporáneo que lucen muchos años más tarde. Sacó el figurín de Fritz Loos, diseñadora austríaca, radicada en la Argentina a comienzos de 1940. Este es un figurín que aparece son anotaciones del proceso de vestuario de Horace Lance y de la película Qué noche de casamiento, filmada en 1953, y me parecieron geniales los apuntes. Julio Suárez, acá tenemos los figurines de Sama, y después hay una película que a mí me encanta, que aquí la podemos ver a Mirta Legrand, con un corpiño balconet, que es una película dirigida por Daniel Tiner, que transcurre en los salones de la casa de modas Vanina de Bar. Pero fíjate que es un recorrido no lineal, porque como ves los capítulos, o sea, no hay un rigor histórico, ¿no? Al hilo lo llevan, y por un lado, las películas y las descripciones de los estilos en el cine argentino desde 1940, las películas de Manuel Romero, el estilo de Paulina Singerman en Caprichosa y Millonaria, o Isabelita, Tita Merelo, emulando, ¿no?, a una flapper arrabalera, pasando por Mimi Marshall, y luego le di otros matices a través de los relatos y las entrevistas con diseñadores como María Julia Bertotto, Beatriz Di Benedetto, que son las representantes, ¿no?, de una generación que llegaba al diseño de vestuario con una mirada muy, muy rigurosa, muy cinéfila, y era un momento en que los vestuarios se mandaban a hacer por sastres muy, muy expertos, y las productoras invertían realmente en la producción de vestuarios. Rebobino a otro momento, y cuando Paco Giamandreu comenzó a trabajar, él llegó desde esa, ¿no?, mirada un poco provinciana, y hasta que comenzó su carrera en 1947, él diseñó para el misterioso Tío Silas, y allí hubo una gran producción. Era como un momento en que los estudios tenían un departamento de vestuario, y había un protocolo y una etiqueta que ya no existe, ¿no? Por otro lado, luego ingresan en el libro, en ese relato que no sigue rigurosamente, no va por década, pero sí por estéticas y por distintos movimientos, se ingresa a otra estética que tiene que ver con el nuevo cine argentino, que yo ahí preferí que la voz o que el hilo conductor fuera las películas de Martín Rechtman, y ese vestuario neutro que empezó a imperar como un poco, ¿no?, mezclado con el streetwear. Y por otro lado, esa máxima del diseño neutro, que es sin muchas impostaciones, está vinculada con una de las premisas de María Julia Bertotto y de esa escuela también muy rigurosa, que dice que el mejor vestuario es aquel que no se nota, que pasa desapercibido. Fue muy importante el encuentro con los vestuaristas y reflexionar un poco sobre su recorrido, sobre sus labores. Yo a Horace Lance lo había entrevistado hacía muchos años para una revista de modas, pero había algo que había perdido, que es todo su gran relación con Zuli Moreno y sus grandes desarrollos para La mujer de las camelias, y toda esa mirada me aportó un relato que hubiera perdido
y la verdad que fue súper rico encontrarme a hablar con él, si bien ya lo había entrevistado, y además es uno de los entrevistados más exigentes que conozco, te somete a una prueba telefónica, conversaciones telefónicas varios días, y por otro lado, con Beatriz Di Benedetto es genial como entrevistada, pues es muy precisa, muy metódica, te dice exactamente, puede hacer una síntesis sobre los recorridos, te habla sobre, bueno, ella es una muy buena docente en la escuela de cine, y conoce muchísimo sobre telas, y es alguien a quien yo finalmente después fui consultando detalles, se establecen relaciones y vínculos en general, como pasa con todos los libros o las investigaciones, cuando uno empieza a tener afinidad. Y a veces se sumaban películas y había cosas que por contrato no podían contar, y yo respeto mucho eso, ¿no? Pero igualmente no cedía, no renunciaba a tener información. Cuando a Julio, por ejemplo, creo que lo vi 3 veces, y creo que la última en realidad hablamos un poquito para actualizar, y después nos fuimos juntos a un desfile de Gautier, y eso dejó de tener el tono solemne de una entrevista. A ver, para los vestuaristas más puristas, ¿no? De la importancia de la construcción y vestir personajes, hablar de moda puede ser una ofensa. Como es un error de concepto decir que ellos hacen moda, ¿no? Que están vinculados con la moda. Llevado a Hollywood y a los clásicos, en este caso al capítulo Cuando Hollywood dictó la moda, que para mí es el epílogo y casi un bonus track del libro, y que yo defendí mucho, si bien no hablaba de la Argentina, pero me pareció que aportaba data sobre, ¿no?, la construcción de los estudios, y eso que dice ese fenómeno que denominaron Star System, que no es algo menor, es algo que se sigue replicando. Y, por ejemplo, en esa estructura, los diseñadores del cine clásico en general, del cine mudo, estaban fascinados por la moda. Y muchos de ellos eran hasta sus propios, creaban artificios. Cecil B. DeMille se fascinaba con las plumas, entonces se decía, una máxima decía, ningún pavo real está a salvo cerca de Cecil B. DeMille, pero había cosas realmente extravagantes. También llamaban a diseñadores como Paul Poiret, hacia los creadores, ¿no?, un poco de los precursores de la alta costura europea, y hubo muchas relaciones en ese contexto. Pero llevado a la Argentina, justo varios de los ejemplos que los personajes, ¿no?, los entrevistados que aparecen en el libro, Jean Mandreu, Horace Lance, fueron diseñadores. Bueno, Paco Jean Mandreu fue diseñador de modas, Horace Lance llegó a tener una casa de modas que duró 3 años. Él vestía en su mayoría actrices. Lo que sí pienso es que la moda se alimenta del cine, y hubo numerosos cruces entre una disciplina y otra, porque así como Shirley Temple, a los vestiditos de Shirley Temple los copiaban, ¿no? Y hubo como una gran industria alrededor de las estrellas. Hay algo que estuvo muy vigente, especialmente, en la Argentina y en todo el mundo, ¿no? La portada de revista de cine o el afiche de una película como disparador de un imaginario de que una mujer vaya a comprarse una tela para replicar el traje de su estrella favorita, ¿no? Eso es algo que suena muy puig, pero es algo que se hizo siempre y se sigue haciendo, y ahora en los últimos años están las colecciones inspiradas en tales películas, y especialmente en las series, ¿no? Y todos esos cruces de marketing, merchandising, industria de la moda. Y otra cosa que quiero agregar, que a mí me sorprendió mucho en otro de los fragmentos, en uno de los capítulos, no, en el epílogo, yo hablo de los fashion films, que
artilugio, un recurso que comenzó a comienzos de 1900 y fue un ardid para mostrar colecciones en los cines y para difundir la moda de ciertos diseñadores, una estrategia comercial. Muchos años más tarde, nunca me imaginé que las colecciones de moda en 2021 se iban a presentar a través del recurso del fashion film por la pandemia, ¿no? Y por el sistema de la moda se detuvo, tuvo que hacer pausa, y muchas casas de moda que ya habían recurrido al fashion film, como Prada, que encargó, ¿no?, a los principales directores, a Polanski, a Sofía Coppola, a Lucrecia Martel, la realización de bellísimos fashion films. En las últimas colecciones recurrieron, ¿no?, tuvieron como recurso, sí, para expresivo, como único modo de poder difundir sus diseños a través de fashion films.